En 1980 se produce una especie de batalla periodística interesante porque el presidente de la agencia EFE de entonces, don Luis María Ansón, es elegido presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid y después de la FAPE, que son las asociaciones de la prensa que hay, y desde ahí propone una nueva norma legal al gobierno, que es el gobierno de la OCDE, que es que solo pueda ejercer el periodismo quien tenga la carrera de periodista. En la fórmula que se proponía era: el periodismo se constituye en colegios de periodistas, que te dan un carnet, y al colegio de periodistas solo puede acceder el que tenga la carrera de periodismo, y una vez tenga la carrera de periodismo puede acceder al colegio de periodistas, que depende en última instancia de las asociaciones de periodistas, y ya se otorgan el carnet, y con el carnet ya puedes ejercer el periodismo. Señor Ansón, como director usted de un periódico, ¿a quién contrataría llegado el caso? A un lince como redactor, pero que no pasó nunca por la escuela ni por la universidad, sin título, vamos, o a un redactor con título, debidamente acreditado, pero sin mayores valores? Cualquier director de periódico, naturalmente, ficha a aquella persona que es eficaz en el ejercicio de la profesión. Lo que pasa es que la experiencia enseña que, salvo circunstancias excepcionales, los periodistas nacen y se hacen, nacen con una vocación y unas aptitudes y se hacen primero con el estudio universitario en las aulas y después con la experiencia, como le ocurre al médico, como le ocurre al arquitecto, como le ocurre al ingeniero. Era una medida para evitar lo que llaman el intrusismo, es decir, que cualquiera que no tuviera el título ejerciera el periodismo. Y contra esta posición se colocaron enfrente los periódicos privados, tanto el diario El País, del grupo Prisa, que entonces dirigía don Juan Luis Cebrián, como el periódico Diario 16, que entonces dirigía don Pedro J. Ramírez, se posicionaron muy hostilmente contra esta propuesta e hicieron campaña abierta contra el proyecto del señor Ansón de periodismo solo para gente que tuviera carnet de periodista, periodismo solo para quien hubiera hecho la carrera. Y nosotros pensamos que ejercer el periodismo sin tener carné oficial y sin tener título oficial no es un delito, sino algo que debe honrar y que puede honrar a quien así lo haga. Porque a la hora de sustanciarlo en una ley, tal y como pretende el señor Ansón, va a chocar frontalmente con el artículo 20 de la Constitución. Los periodistas debemos empezar a dar ejemplo renunciando a privilegios gremialistas. El mayor enemigo de aquel proyecto fue el diario El País de don Juan Luis Cebrián, que lo consideró un atentado contra la libertad de expresión. El 28 de febrero de 1980, un editorial de El País de don Javier Pradera criticaba así los postulados del señor Ansón. Ya empiezan a apuntar toda una pleyada de guardias de tráfico de las libertades de información que caen directamente sobre la prensa escrita, escribiendo un completísimo arsenal de sofismas. Luis María Ansón, en nombre de unas asociaciones de la prensa que durante el franquismo se vieron manipuladas y corrompidas y encontraron la peor picaresca de su historia, Franco recibió el carnet de prensa número 1 de la de Madrid, ha puesto en circulación un estatuto de la profesión periodística que, antes de defenderla, le pone límites y la reduce. La Federación de Asociaciones de la Prensa no regenta hoy por hoy numerosamente a la profesión y, lo que es peor, no la defiende. ¿Cómo ha de hacerlo? Su presidente es nada menos que el de la Agencia Oficial de Noticias EFE, que recibe más de 1.000 millones del presupuesto del Estado. Además, el editorialista de El País deslizaba un tema que los medios no habían llegado a analizar de fondo. Son otros los problemas de la libertad de información. La corrupción creciente de profesionales con carné o sin carnet, alimentados por los fondos de reptiles que distribuye el partido del gobierno. El monopolio de las hojas del lunes sobre la información general matutina de ese día, etc. De estos y otros problemas no menos graves no hablan ni el señor Ansón ni las asociaciones de la prensa. No sería la última vez que se deslizaba la idea de la existencia de un fondo de reptiles con el que el gobierno Suárez pagaba a los periodistas afines. En el caso del fondo de reptiles son dineros más o menos secretos del Estado, del gobierno. Y finalmente incluso el derecho a la libertad de expresión, cuando aquí se sabe y se ha dicho que los fondos de reptiles compran esa libertad de expresión. El señor Ansón mandaría una carta al director del País acusándole de publicar un editorial lleno de manipulaciones, tópicos y falsedades, pero la realidad es que con la oposición del grupo Prisa, el proyecto de estatuto de los periodistas quedó paralizado. Los dueños de determinados periódicos no querían que
querían, mira, te lo digo con toda claridad, querían seguir poniendo a sus paniaguaos, a sus hijos, a esos que tal, al frente del periódico. Por otro lado, luego había el temor de los políticos, habitual por otra parte, de enfrentarse con los dueños de los periódicos. Y eso es lo que agostó la operación profesional. En esa etapa había un gran debate sobre la titulación, sobre la existencia del carnet de prensa y sobre el llamado intrusismo. Ser periodista es un derecho, forma parte de los derechos humanos porque forma parte de los derechos fundamentales de la libertad de expresión. Hasta el periódico que más hostil estuvo, que fue el diario El País, porque su dueño, que era Jesús Polanco, lo que quería era colocar en el periódico a quien quería. La comunicación, la prensa, los medios, nunca son un poder en sí. Yo soy más partidario de decir que son un contrapoder. Lo que sí creo es que tienen una capacidad de influir importante. Y creo que es absolutamente legítimo utilizar esa capacidad de influir para influir. Y rompió aquel acuerdo, ¿verdad? Pues hasta eso, hasta El País terminó exigiendo el título universitario para los cursos que daba, vamos. El grupo Prisa de don Jesús Polanco no estuvo solo en la oposición al señor Ansón. También se sumó el grupo 16 de don Juan Tomás de Salas y don Pedro J. Ramírez, enemigos viscerales de aquel intento de imponer un carnet de prensa. Yo era periodista, es lo que había hecho en mi vida, pero en este santo país para ser periodista se necesitaba un carnet de conducir especial editado por un ministerio muy especial. A Dios gracias, el ministerio casi desaparece ya y esperemos que el carnet vaya detrás. ¿Qué problema tuvo Juan Tomás de Salas? Que en fin, que fue una cosa absolutamente lamentable, como nota oculto que era él en gran parte. Que le iba muy mal económicamente Diario 16, esa es toda la historia. Que un empresario que no era periodista... Yo soy empresario periodista por accidente, no por vocación, soy periodista por encima de todo. Un empresario que no era periodista y que cuando se puso él directamente echó a Pedro J. Ramírez, se puso a Diario 16, hundió Diario 16. Yo siempre tuve una visión absolutamente liberal de lo que tenía que ser el ejercicio del periodismo en España, acorde con la letra y el espíritu de la Constitución. Y yo siempre pensé que el ejercicio del periodismo no podía estar condicionado por esos filtros gremialistas de habilitación, de doble habilitación, primero con un título universitario y luego con un carné gremial, ¿no? La persona con la que yo estuve más próximo en esas batallas sobre el modelo de profesión, pues era Juan Luis Cebrián, del que luego me han separado tantas cosas y con el que tantos antagonismos hemos tenido, ¿no? El señor Ansón perdió aquel pulso y el carnet de prensa obligatorio se convertiría en una utopía. Aquí hay dos lecturas. Lectura número 1, que medida positiva, porque se acaba con el intrusismo y que cualquiera pueda ser redactor de un periódico sin haber hecho la carrera. Visión de los periodistas, digo, oye, cualquiera que se sienta preparado para ser periodista, la libertad que está consagrada por la Constitución te permitir que cualquiera pueda escribir en un periódico sin necesidad de que alguien le otorgue un carnet, en este caso las asociaciones de la prensa. Esas eran las dos posturas que había. Te lo pregunto a ti, aparte de tu opinión particular, que me interesa bastante, hay una equiparación que hacían los defensores del carnet, el grupo de los del señor Ansón, que era decir, oiga, perdone, para ser abogado uno necesita formar parte de un colegio. Para ser médico uno necesita estar colegiado. ¿Por qué no para ser un periodista? Te pregunto tu visión. Claro que entonces lo que haría El País y Diario 16 es diferente porque el derecho al periodismo está regulado por la libertad de expresión y, por tanto, abierto a toda la ciudadanía. A ver, pues desde mi punto de vista, yo sí considero que en el caso del periodismo es una medida que yo veo bien. Es decir, si hay alguien que tiene talento para escribir, que tiene talento para recopilar información, para estudiar, para examinar, para ir viendo un poco el por qué se ha dado un hecho, luego relatarlo y lo hace de una forma convincente, de una forma formal que es correcta,
y puede vivir de ello, entiendo que ¿por qué no se le van a cerrar puertas? Siempre y cuando tenga calidad, obviamente. Si escribe mal, faltas de ortografía o no hace más que dar noticias falsas, no se ha instruido, no se ha informado, evidentemente no. Pero si es una persona, pues eso, con ciertamente instruido a la hora de escribir, de expresarse y sobre todo contrasta sus noticias, ¿por qué no se le va a dar la oportunidad de trabajar como periodista aunque no esté colegiado o no tenga la carrera de periodista o no tenga un carnet que le avale como tal? A mí me parece bien y no considero que sea intrusismo profesional, sobre todo porque si tiene esa preparación, las consecuencias simplemente van a ser que va a dar una noticia y ya está, y es tal cual. ¿Por qué creo que esa comparación precisamente con el colegio de abogados o el colegio de médicos, por qué en otras profesiones sí hay que exigir la colegiación? Pues, en mi punto de vista, por las consecuencias de la mala praxis. Es decir, si un periodista da una noticia que no es cierta, a ese periodista se le puede sancionar de alguna manera, de pues mira, ya no te contratamos más, ya no vas a trabajar más en este periódico, y el periódico públicamente pide disculpas a las personas que se han podido ver afectadas por esa noticia y lavan su imagen de cara al público. Pero ¿qué ocurre si un abogado, si un médico o un arquitecto fallan en su trabajo? Pues en este caso el cliente del abogado pues, puede verse a lo mejor con una pena de prisión siendo inocente o teniendo menos posibilidades de ser penado a una pena menor, más leve. Un paciente puede ver agravada su enfermedad o incluso puede llegar a morir, y una persona puede ver cómo su casa se derrumba. Entonces, para esas consecuencias, aparte de la sanción al profesional de turno, está el colegio para pedir una responsabilidad civil. Oiga, es que este señor, este profesional ha fallado, aparte de a lo mejor expedientarle y sancionarle, pues yo quiero recibir una indemnización, y para eso está la responsabilidad civil que tiene cada profesional junto con el colegio que le respalda. Yo creo que esa es la diferencia desde mi punto de vista. Ahí las dos lecturas que se hicieron fue la de el grupo de las asociaciones de la prensa y si una son era, claro, esto ha fallado porque al final el gobierno no se atrevió a regularlo por la presión de los dueños de los periódicos, que en el fondo, aunque están usando de excusa a los periodistas que quieren ejercer el periodismo libremente, lo que pasa es que son ellos los que quieren seguir manteniendo el derecho de decir, oiga, como yo pago el periódico, yo decido a quién quiero trabajando para mí, no lo va a decidir usted. En cambio, lo que decían los de los periódicos, es decir, lo que quiere la Asociación de la Prensa es controlar la profesión. Porque si tú dices que la carrera depende del carnet y el carnet lo entrega la Asociación de la Prensa, entonces don Luis María Son, como presidente de la asociación o el que la presida, podrá decidir quién ejerce o no la profesión y no los empresarios, que son los que pagamos. Con lo cual te queda la duda si una batalla entre periodistas, una batalla de aquí quién manda. Hombre, visto así, pues probablemente sea lo que acabas de mencionar. Es una batalla claramente por quién manda aquí. Es bastante probable. Y ¿Quién tiene el poder? ¿Quién maneja los hilos? Puede ser. Vamos, sí, tiene toda la pinta. Los entresijos del periodismo, de los que obviamente sabes tú más que yo. Ahí me queda la duda. Lo que pasa es que entiendo un poco que aquí las empresas tuvieran las de ganar, porque aunque ganaran porque pudieran presionar al gobierno por lo que fuera, pero dices, hombre, en el fondo son las que están pagando a los periodistas, con lo cual dices, las asociaciones no iban a pagarles. Es decir, si yo pago, tendré yo derecho a decidir quién quiero que escriba en mi periódico. Sí, claro, obviamente. Es como, no sé, por hacer un paralelismo, en el mundo del doblaje, ¿por qué no va a trabajar gente, aunque no haya recibido una formación, si lo hace bien? Claro, si es un actor de imagen que decide pues hacer una incursión en el doblaje, o es un cantante o un actor o actriz de musicales y resulta que tiene una buena voz y también sabe interpretar, aunque no haya recibido una formación, si el resultado es bueno, ¿por qué no se le va a dar la oportunidad de trabajar en ese sector? Bueno, pues quizá es que yo creo que, por ejemplo, el periodismo, a diferencia de muchos otros trabajos, donde se exige básicamente
una formación, que tú tengas una licenciatura para poder ejercer y una colegiación. Yo creo que en el periodismo no basta solo con la licenciatura, sino que además tienes que tener dotes para escribir, dotes para comunicar, dotes también para hablar y poder transmitir una noticia, yo creo que con convicción.